El sol de la mañana entraba por los altos ventanales de la Academia de Música. Era un hermoso edificio de paredes blancas y suelos de mármol. Las familias adineradas enviaban a sus hijos allí para aprender música. Los estudiantes vestían ropa elegante y llevaban instrumentos caros. Caminaban con la cabeza en alto porque sabían que eran especiales. Pero en esa fría mañana de lunes, un chico que no pertenecía allí entró por la puerta trasera. Se llamaba Williams. Tenía 14 años. Tenía la piel oscura, ojos amables y manos ásperas por el trabajo duro. Su chaqueta era vieja y demasiado grande para su delgado cuerpo. Sus zapatos tenían agujeros cerca de la punta. Intentaba caminar en silencio para que nadie lo notara. No era estudiante de esa escuela. Nunca podría permitirse ser estudiante aquí. Su padre, James Williams, trabajaba como conserje en la academia. James limpiaba los suelos, arreglaba cosas rotas y vaciaba los cubos de basura. Llevaba 5 años trabajando allí. Hoy, tuvo que traerlo con él porque no había nadie más que lo cuidara. Su madre estaba muy enferma. Estaba en el hospital. La familia no tenía dinero para una niñera. Así que James le dijo a su hijo que se quedara callado, escondido y no tocara nada. Simplemente siéntate en el almacén, dijo su padre. Vendré a buscarte cuando termine mi trabajo. Asintió. Era un buen chico. Siempre escuchaba a su padre. Sabía que su familia estaba pasando por momentos difíciles. Su madre necesitaba medicamentos caros. Su padre tenía 2 trabajos para pagar las cuentas y ayudaba cuando podía. Nunca se quejaba. Pero hoy, sucedió algo que cambiaría su vida para siempre. Se sentó en el pequeño almacén durante 1 hora, luego 2 horas. La habitación estaba oscura y olía a productos de limpieza. Estaba aburrido. Podía oír música que venía de algún lugar del edificio. Una música hermosa. Lo llamaba como la voz de un sueño. Se levantó lentamente. Se dijo a sí mismo que solo echaría un vistazo. No tocaría nada. No hablaría con nadie. Simplemente veía de dónde venía la música. Caminaba por un largo pasillo. Los pisos estaban tan limpios que podía verse reflejado. Las paredes tenían fotos de músicos famosos. No sabía sus nombres, pero sabía que eran importantes. Todo en ese lugar parecía otro mundo. La música se hizo más fuerte. Siguió el sonido hasta que llegó a 2 grandes puertas de madera. Estaban entreabiertas. Echó un vistazo al interior. Lo que vio lo dejó sin aliento. Era una sala enorme con cientos de asientos de terciopelo rojo. Al frente había un escenario, y en ese escenario estaba la cosa más hermosa que jamás había visto, un piano de cola. Era negro y brillante. Parecía hecho de noche líquida. La luz de las ventanas lo hacía brillar. Una joven estaba sentada al piano. Estaba tocando una canción que no conocía, pero él la sentía. Sintió cada nota en su pecho. La música era triste y hermosa a la vez. Le hizo pensar en su madre en la cama del hospital. Le hizo pensar en todas las cosas que deseaba poder decir, pero que no tenía palabras. Cuando la chica terminó, una profesora la aplaudió. Luego salieron del escenario por una puerta lateral. La sala estaba vacía, solo el piano esperando. Sabía que debía volver al almacén. Sabía que no debía estar allí, pero sus pies se movían solos. Antes de comprender lo que hacía, caminaba por el pasillo entre los asientos. Subió las escaleras hasta el escenario y se paró justo frente al piano. Nunca había estado tan cerca de un piano de verdad. En casa, tenía un viejo teclado que su madre compró en una venta de garaje. La mitad de las teclas no funcionaban, pero aún así le encantaba. Lo tocaba todas las noches antes de acostarse. Aprendió canciones sencillas viendo vídeos en su teléfono. La pantalla del teléfono estaba rota, pero aún podía ver lo suficiente. Este piano era diferente. No era un juguete. Era un instrumento de verdad. Podía sentir su poder. Miró a su alrededor. La sala estaba vacía. Nadie lo miraba. Lentamente,
Muy lentamente, se sentó en el banco. Su corazón latía con fuerza. Puso los dedos sobre las teclas. Estaban suaves y frías. Presionó una tecla. Sonó una sola nota. Era el sonido más perfecto que jamás había escuchado. Sonrió por un momento. Se olvidó de su ropa vieja. Se olvidó de su madre enferma. Se olvidó de ser pobre. Era solo un niño, un piano y un sonido hermoso. Presionó otra tecla, luego otra. Empezó a tocar una canción sencilla. Era una canción que su madre solía cantarle cuando era pequeño. Había descubierto las notas en su teclado roto de casa. Ahora, en este piano perfecto, la canción sonaba como magia. Cerró los ojos. Dejó que la música fluyera a través de él. No pensó en las notas. Simplemente las sintió. Sus dedos se movían como si tuvieran mente propia. La canción llenó la habitación vacía. Rebotó en las paredes y el techo. Estaba en todas partes. Durante 5 minutos no era un chico pobre de la zona mala de la ciudad. Era músico. Era un artista. Era alguien. Entonces oyó una voz. ¿Qué crees que estás haciendo? Saltó así, tan rápido que casi se cae. Un hombre de traje estaba de pie al fondo de la sala. Tenía el pelo canoso y la mirada furiosa. Caminaba hacia el escenario con pasos rápidos y pesados. Te hice una pregunta, muchacho. ¿Qué haces en ese piano? No podía hablar. Tenía la garganta apretada de miedo. ¿Sabes cuánto cuesta ese piano? El hombre dijo que más de lo que tu padre gana en 10 años. Aléjate de ahí ahora. Retrocede. Su rostro ardía de vergüenza. Lo siento, señor. Solo estabas ¿qué? Pensando que podrías colarte aquí y fingir que perteneces. El hombre negó con la cabeza. Eres el hijo del conserje, ¿verdad? Te he visto por ahí, acechando, observando. Este no es lugar para gente como tú. Las palabras le dieron un puñetazo. Gente como tú. Sabía a qué se refería el hombre. Gente pobre. Gente con ropa vieja y bolsillos vacíos. Gente que limpiaba lo que ensuciaban los niños ricos en lugar de aprender junto a ellos. Lo siento, susurró de nuevo. Iré. Bajó del escenario cabizbajo. Sentía la mirada del hombre en su espalda. Sentía la vergüenza ardiendo en su pecho. Caminó de vuelta al almacén y se sentó en un cubo viejo. Se dijo a sí mismo que nunca volvería a esa habitación. Se dijo que olvidaría el piano. Se dijo a sí mismo que, de todas formas, solo era un sueño estúpido. Pero esa noche, tumbado en su pequeña cama en casa, no podía dejar de pensar en esos 5 minutos. En cómo se sentían las teclas bajo sus dedos. En cómo la música llenaba el aire. En cómo se sentía alguien importante. Miró su viejo teclado en la esquina de la habitación. La mitad de las teclas estaban rotas. El sonido era débil y metálico, pero era todo lo que tenía. Se levantó y se sentó frente a él. Puso los dedos sobre las teclas y empezó a tocar. Fuera de su ventana, la ciudad resonaba con sirenas y gritos. Pero dentro de su pequeña habitación, solo había música y un niño con un sueño que no moriría. Aún no lo sabía, pero esto era solo el principio. El piano de la academia lo llamaba. Y encontraría la manera de responder a esa llamada, sin importar lo que dijeran, sin importar lo que se interpusiera en su camino. Estaba destinado a tocar y nada lo detendría. Pasaron 3 meses después de ese día en el auditorio. Intentó olvidarse del piano. Intentó concentrarse en la escuela y en ayudar a su padre. Intentó ser un niño normal viviendo una vida normal. Pero el piano no se iba de su mente. Cada noche soñaba con él. Veía la brillante superficie negra. Sentía las suaves teclas bajo sus dedos. Oía el hermoso sonido que llenaba la habitación. El sueño era siempre el mismo. Y cada mañana se despertaba con un dolor en el corazón. Su madre seguía en el hospital. Estaba mejorando un poco, pero el médico dijo que necesitaba más tiempo, más medicamentos, más dinero. La visitaba todos los domingos.
Le tomaba la mano y le contaba cómo le había ido la semana. Nunca le habló del piano. No quería entristecerla. «Te ves cansada, cariño», su madre le dijo un domingo. «¿Duermes bien?» «Sí», mintió mamá. «Estoy bien». Pero él no estaba bien. Pensaba en música todo el tiempo. Veía vídeos de piano en su teléfono roto durante horas. Aprendió los nombres de pianistas famosos. Estudiaba sus manos, cómo se movían los dedos, cómo cerraban los ojos al tocar. Quería ser como ellos, pero no tenía profesor. No tenía dinero. No tenía nada más que un teclado roto y un sueño. Entonces, un día, encontró la manera. Su padre llegó a casa del trabajo con aspecto cansado. «Tengo que trabajar turnos extra esta semana». James dijo, «La academia tiene un evento importante próximamente. Necesito limpiar cada habitación 2 veces». Vio una oportunidad. «¿Puedo ir contigo, papá? ¿Puedo ayudar?» Su padre pareció sorprendido. «¿Quieres ayudarme a limpiar?» «Sí», dijo, «quiero ayudar a la familia». Su padre sonrió. Era una sonrisa triste, pero también orgullosa. «Bueno, hijo, puedes venir». Así que empezó a ir a la academia con su padre. Ayudaba a fregar pisos y a vaciar botes de basura. Trabajaba duro y nunca se quejaba. Pero esperaba su oportunidad. Esa oportunidad llegó un jueves por la noche. La academia estaba vacía. Todos los estudiantes se habían ido a casa. Los profesores estaban reunidos al otro lado del edificio. Su padre estaba limpiando los baños del 3er piso. Caminó hacia el auditorio. Su corazón latía tan rápido que pensó que iba a explotar. Empujó las grandes puertas de madera. El piano estaba allí, esperándolo en la oscuridad. Caminó hacia el escenario. Se sentó en el banco. Puso los dedos sobre las teclas y tocó. No era perfecto. Cometió muchos errores. Tenía los dedos rígidos y torpes, pero no le importó. Volvía a tocar un piano de verdad. El sonido llenaba la sala como agua llenando un vaso. Era hermoso. Tocó durante 10 minutos. Entonces oyó pasos en el pasillo. Saltó y salió corriendo del escenario. Se escondió detrás de los asientos hasta que oyó los pasos. Luego se escabulló por la puerta y regresó para ayudar a su padre. Esa noche no pudo dejar de sonreír. Desde ese día, tenía un secreto. Cada vez que venía a la academia con su padre, encontró la manera de colarse en el auditorio. A veces solo tenía 5 minutos. A veces, 20. Pero cada minuto era precioso. Aprendió a leer música viendo videos. Aprendió escalas y acordes. Practicaba las mismas canciones una y otra vez hasta que sus dedos se las sabían de memoria. En casa, dibujaba un teclado de piano en una hoja grande de papel. Practicaba con el teclado de papel cuando no podía estar en el real. Imaginaba los sonidos en su cabeza. Sus dedos se fortalecieron. Su forma de tocar mejoró. Semana tras semana, mes tras mes, mejoraba. Pero el secreto era difícil de guardar. Una noche, su padre entró en su habitación y lo encontró practicando con el teclado de papel. James se quedó parado en la puerta y observó los dedos de su hijo moverse sobre las teclas dibujadas. «¿Qué haces?», preguntó. Se quedó paralizado. «Nada, papá. Solo estoy jugando». Su padre se acercó. Miró el papel. Miró la cara de su hijo. No dijo nada durante un buen rato. «¿Te encanta la música?», dijo James finalmente. No era una pregunta. Asintió lentamente. «Sí, papá, quiero». James se sentó en la cama junto a su hijo. Guardó silencio un rato. Luego habló en voz baja. «Cuando era joven, quería tocar la trompeta. Escuché a un hombre tocar en la calle y pensé que era el sonido más hermoso del mundo. Pedí clases a mis padres, pero no teníamos dinero, así que abandoné el sueño». Miró a su padre. Nunca había oído esta historia. «No quiero que renuncies a tu sueño», dijo James.
Pero no puedo comprarte clases. No puedo comprarte un piano. Lo siento, hijo. Sintió lágrimas en sus ojos. Está bien, papá. Lo entiendo. No, dijo su padre con firmeza. No está bien, pero es lo que es. Solo prométeme una cosa. ¿Qué? Prométeme que seguirás tocando pase lo que pase. No dejes que nadie te diga que no puedes hacerlo. No dejes que nadie te robe tu sueño. Asintió. Lo prometo, papá. Su padre lo abrazó. Fue un abrazo fuerte, lleno de amor, tristeza y esperanza. Después de esa noche, practicó aún más. Se despertó temprano y practicó con su teclado roto antes de ir a la escuela. Practicó con su teclado de papel durante el almuerzo. Practicaba en la academia siempre que podía escabullirse. Sus dedos se llenaron de callos de tanto tocar. A veces le dolían, pero no le importaba. El dolor era parte del camino. 6 meses después de tocar el piano de cola por primera vez, podía tocar 10 canciones de memoria. Podía tocar rápido y lento. Podía tocar fuerte y suave. Aún no era un maestro, pero mejoraba cada día. Y seguía siendo un secreto. Nadie en la academia sabía de él. Nadie lo oía tocar. Era invisible. Solo el hijo del conserje, fregando pisos y sacando la basura. Pero por dentro era mucho más. Una noche, estaba tocando en el auditorio cuando oyó algo que le heló la sangre. Voces que se acercaban. Voces que reían. Dejó de tocar. Buscó con la mirada un escondite, pero ya era demasiado tarde. Las puertas se abrieron de par en par. Un grupo de estudiantes entró. Eran los chicos ricos, los que vestían ropa de diseñador y hablaban de sus casas de verano en Europa, los que miraban a través de él como si fuera de cristal. Y al frente del grupo estaba Jonathan III. Su familia era dueña de la academia. El nombre de su abuelo estaba en el edificio. Jonathan era alto, rubio y guapo. También era el chico más malo que jamás había visto. Jonathan lo vio sentado al piano. Dejó de caminar. Sus ojos se abrieron de par en par. Luego su rostro se torció en una fea sonrisa. Vaya, 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 dijo Jonathan. ¿Qué tenemos aquí? El otro estudiante empezó a reír. Sintió que le ardía la cara. Quería correr, pero no podía mover las piernas. ¿Es el hijo del conserje?, preguntó una chica. ¿Qué hace en el escenario? Creo que estaba tocando el piano, dijo Jonathan. Se rió como si fuera lo más gracioso. Nada en el mundo. El hijo del conserje se cree músico. Más risas. Llenó la habitación como veneno. Por fin recuperó la voz. Ya me iba, dijo en voz baja. Oh, no, dijo Jonathan. No te vayas todavía. Toca algo para nosotros. Muéstranos lo que tienes. Sus amigos rieron aún más fuerte. Sacaron sus teléfonos. Empezaron a grabar. Miró sus caras. Vio crueldad. Vio burla. Vio todo lo que odiaba del mundo. Se levantó del banco. Bajó del escenario. Pasó junto a los estudiantes que reían sin mirarlos. Así es, gritó Jonathan tras él. Vuelve a tu trapeador, pianista. Salió del auditorio. Caminó por el pasillo. Caminó hasta encontrar un rincón oscuro donde nadie pudiera verlo. Y entonces lloró. Lloró por sí mismo. Lloró por su padre. Lloró por cada niño pobre que alguna vez se atrevió a soñar con algo mejor. Pero incluso a través de las lágrimas, podía oír la voz de su padre en su cabeza. No dejes que nadie te robe tu sueño. Se secó los ojos. Respiró hondo. Tomó una decisión. No se rendiría. No se rendiría. Seguiría jugando. Y un día, se lo demostraría a todos. El video se difundió como abeto silvestre. A la mañana siguiente, todos en la academia lo habían visto. Jonathan y sus amigos lo habían publicado en línea con el pie de foto. El hijo del conserje cree que sabe tocar el piano. Ja ja ja. El video lo mostraba sentado al piano de cola, con su ropa vieja,
sus zapatos gastados, sus manos oscuras sobre las teclas blancas, y luego la risa cruel y burlona que parecía eterna. No supo del video hasta que entró a la escuela al día siguiente. Iba a una escuela pública al otro lado de la ciudad, no a la academia elegante. Pero de alguna manera, el video también había llegado allí. «Oye, pianista», gritó alguien en el pasillo. «Sigue caminando». No miró atrás. «Tócanos una canción, pianista». Otra voz, más risas. Caminaba más rápido. Le ardía la cara. Le picaban los ojos. Solo quería desaparecer. En clase, no podía concentrarse. No dejaba de ver sus caras. La horrible sonrisa de Jonathan, los teléfonos apuntándolo como armas, la forma en que se reían como si no fuera nada. Después de la escuela, caminó a casa solo. Tomó el camino más largo para no ver a nadie. Cuando llegó a casa, fue directo a su habitación y cerró la puerta. Se sentó en su cama y miró fijamente la pared. Esta vez no lloró. Estaba demasiado cansado para llorar. Estaba demasiado cansado para sentir nada. Esa noche, su padre llegó tarde a casa. James parecía exhausto. Tenía ojeras. «Escuché lo que pasó», dijo su padre en voz baja. «Uno de los otros conserjes me mostró el video». No dijo nada. «Lo siento, hijo», dijo James. «Lo siento mucho». «No es tu culpa, papá». «Lo sé, pero ojalá pudiera protegerte de gente así. Ojalá pudiera darte una vida mejor». Miró a su padre. James Williams no era un hombre corpulento. Su cabello se estaba volviendo gris. Tenía la espalda encorvada por años de duro trabajo, pero era la persona más fuerte que conocía. «No quiero volver allí», dijo a la academia. «No quiero volver a verlos». Su padre se sentó en la cama. Puso su mano en el hombro. «Entiendo», dijo James. «Y no te obligaré. Pero primero quiero decirte algo». Esperó. Cuando era joven, su padre empezó. Trabajaba en una fábrica. El jefe era un hombre malo. Me insultaba. Se burlaba de mi ropa, mi cabello, mi forma de hablar. Todos los días quería renunciar. Todos los días me decía a mí mismo que nunca volvería. «Pero sí regresaste», dijo. «Sí, lo hice». ¿Sabes por qué? Negó con la cabeza porque renunciar le habría permitido ganar. Quería que me fuera. Quería que me sintiera pequeño e inútil. Si renunciaba, él sabría que tenía poder sobre mí. Pero si me quedaba, si seguía trabajando duro y mantenía la frente en alto, entonces no tendría ningún poder. James miró a su hijo a los ojos. «Esos niños ricos quieren que renuncies. Quieren que te avergüences de quién eres. Quieren que creas que no perteneces. Pero eso es mentira. Perteneces a donde sea que tu talento te lleve, y nadie puede arrebatártelo». Sintió que algo se agitaba en su interior. Una pequeña llama que casi se había apagado. Las palabras de su padre eran como oxígeno que hacía que la llama brillara más. «Pero se reían de mí, papá». Todos vieron el video. «Que se rían», dijo James. «Reír es fácil. Cualquiera puede hacerlo, pero tocar el piano como tú lo haces requiere algo especial. Eso requiere coraje». Guardó silencio un largo momento. Luego preguntó: «¿Me has oído tocar?» Su padre sonrió. «Por supuesto que sí. ¿Crees que no me di cuenta de que te colabas en el auditorio? Soy conserje, hijo. Conozco cada rincón de ese edificio». Sintió que su cara se calentaba. «Lo supiste todo este tiempo». «Yo lo supe. Y no te detuve porque podía ver cuánto significaba para ti. La primera vez que te oí tocar, me quedé fuera de la puerta y escuché. Y lloré. Lloré porque mi hijo estaba haciendo la música más hermosa que jamás había escuchado». Se me llenaron los ojos de lágrimas. «¿En serio? ¿En serio? Tienes un don, hijo. Un verdadero don. No dejes que unos niños ricos y malcriados te lo quiten». Abrazó a su padre. Se abrazaron un buen rato.
Cuando finalmente se soltaron, se sintió diferente, más fuerte, más seguro de sí mismo. Seguiré tocando, dijo, lo prometo. Bien. Su padre dijo, y una cosa más. No toques. Para ellos. No toques para demostrarle nada a nadie. Toca para ti mismo. Toca para tu madre. Toca porque la música vive dentro de ti y necesita salir. Esa es la única razón que importa. Esa noche no practicó con su teclado roto. En cambio, fue al hospital a visitar a su madre. Williams estaba despierto cuando llegó. Se veía delgada y cansada, pero sus ojos se iluminaron al ver a su hijo. Mi bebé, dijo, extendiendo la mano. Ven aquí. Se sentó junto a su cama y le tomó la mano. Estaba fría y frágil, como el ala de un pájaro. Mamá, necesito decirte algo, dijo. ¿Qué pasa, cariño? Se lo contó todo, el piano, las sesiones de práctica secretas, el video, las burlas. Le contó que se sentía avergonzado y quería dejarlo. Su madre lo escuchó sin decir una palabra. Cuando terminó, le apretó la mano. Dijo en voz baja, ¿recuerdas la canción que solía cantarte cuando eras pequeño? Él asintió. ¿La del río? Sí. ¿Recuerdas de qué trataba la canción? Pensó un momento. Era sobre el agua fluyendo sobre las rocas. No importa lo que se interponga, el agua sigue fluyendo. Su madre sonrió. Así es. El agua no lucha contra las rocas. No se enoja con ellas. Simplemente fluye a su alrededor, sobre ellas, a través de ellas. Y finalmente, el agua desgasta las rocas hasta convertirlas en nada. Tosió un poco y luego continuó. Son como esa agua, esos niños. Son solo rocas. Parecen grandes, duras e imposibles de mover. Pero no tienes que moverlas. Solo tienes que seguir fluyendo. Sigue jugando. Sigue siendo quien eres. Y un día las desgastarás. Un día no serán más que polvo y tú seguirás fluyendo. Sintió lágrimas correr por sus mejillas. Te quiero, mamá. Yo también te quiero, cariño. Ahora prométeme algo. Lo que sea. Prométeme que tocarás para mí incluso cuando no esté para escucharte. Eso. Incluso cuando el mundo es ruidoso y cruel, prométeme que tocarás. Lo prometo, mamá. Lo prometo. Cerró los ojos y sonrió. Bien. Ahora, déjame descansar y tú. Ve a casa a practicar. Quiero saber de tu progreso la próxima vez que nos visites. La besó en la frente y salió del hospital. El aire de la noche era frío, pero él no lo sentía. Sintió calor por dentro. Cálido de amor, cálido de propósito. Cuando llegó a casa, fue directo a su teclado. Se sentó y puso los dedos sobre las teclas. La mitad seguía sin funcionar. El sonido seguía siendo débil y metálico, pero nada de eso importaba. Cerró los ojos y empezó a tocar. Tocó la canción que su madre solía cantar, la del río. La tocó lenta y suavemente, imaginando el agua fluyendo sobre las rocas. La tocó de nuevo, más rápido esta vez, imaginando él. Agua corriendo y cayendo sin parar. Para cuando terminó, era pasada la medianoche. Le dolían los dedos. Los ojos estaban pesados, pero su corazón estaba lleno. Miró el viejo teclado. Luego miró el piano de papel que había dibujado. Luego miró por la ventana las luces de la ciudad. En algún lugar, niños ricos dormían en sus grandes casas. Tenían pianos caros, profesores particulares y todo lo que el dinero podía comprar. Pero no tenían lo que tenían. No tenían el fuego. Sonrió y se fue a la cama. Mañana volvería a la academia con su padre. Mantendría la cabeza en alto. No dejaría que lo vieran herido. Y encontraría la manera de volver a tocar. El río no se detiene ante las piedras. Él tampoco. 2 semanas después del incidente del video, la vida en la academia volvió a la normalidad. Los estudiantes se olvidaron del hijo del conserje.
Tenían nuevas cosas de las que cotillear, nuevos dramas en los que centrarse, pero no lo olvidaron, y él no se detuvo. Todas las noches iba a la academia con su padre. Todas las noches encontraba tiempo para colarse en el auditorio. Ahora era más cuidadoso. Escuchaba los pasos. Buscaba sombras. Nunca se quedaba más de 10 minutos. Su forma de tocar mejoró. Podía sentirlo en sus dedos. La música se estaba volviendo parte de él. Fluía por sus venas como la sangre. En casa, practicaba con su viejo teclado hasta que le dolieron los dedos. Vio videos de grandes pianistas y estudió sus técnicas. Aprendió sobre ritmo, tempo y dinámica. Aprendió a hacer que la música respirara. Una noche comenzó a componer su propia canción. Se le ocurrió a pedazos. Una melodía por aquí, un acorde por allá. Lentamente, las piezas encajaron como un rompecabezas. La canción trataba sobre su vida, sobre ser pobre, sobre sentirse invisible, sobre amar algo tanto que dolía. La llamó Rising. Todos los días caminaba por la academia, con la cabeza gacha y la fregona en la mano. Los estudiantes pasaban junto a él como si fuera un mueble. No lo veían. No les importaba. Pero eso estaba bien. Estaba acostumbrado a ser invisible y estaba planeando algo que hiciera que todos lo vieran. Entonces llegó el anuncio. Era una fría mañana de noviembre. Estaba vaciando los botes de basura en el pasillo principal cuando vio el cartel. Era grande y brillante, con letras doradas y la imagen de un piano de cola. La presentación de invierno de la Academia HR Tual, el evento musical más prestigioso del año, presentando a nuestros estudiantes más talentosos, actuando para donantes, cazatalentos y líderes de la industria musical. Solo una noche, el 15 de diciembre, se quedó mirando el cartel. Su corazón empezó a latir más rápido. Había oído hablar de la presentación de invierno. Era el evento más grande del año. Solo los mejores estudiantes podían actuar. Venía gente famosa a verlo. A veces ofrecían becas y contratos discográficos. Pero había algo más en el cartel. Algo que lo dejó sin aliento. Nuevo este año, una plaza para un artista comunitario. Audiciones abiertas el 20 de noviembre. Todos son bienvenidos a probar. Lea las palabras 3 veces para asegurarse de que las entendió. Audiciones abiertas. Todos son bienvenidos, incluso él. Por un momento, se permitió imaginarlo, de pie en ese escenario, tocando su canción, mostrando a todos lo que podía hacer. Entonces la realidad se derrumbó. Era el hijo del conserje, el chico del video, del que todos se reían. Si se presentaba a la audición, se burlarían aún más de él. Harían otro video. Lo destruirían. Pero otra voz en su cabeza habló. La voz de su padre, la voz de su madre. No dejes que te roben tu sueño. El río no se detiene ante las piedras. Miró el cartel una vez más. Luego volvió al trabajo. Esa noche, le contó a su padre sobre la presentación. Vi el cartel, dijo James. Me preguntaba cuándo lo mencionarías. ¿Qué te parece, papá? ¿Debería hacer la prueba? Su padre se quedó callado un momento. Luego dijo, ¿qué quieres hacer? Quiero actuar, dijo. Quiero enseñárselo, pero tengo miedo. Tener miedo es normal. Su padre dijo, las personas valientes no son personas que no sienten miedo. Las personas valientes son personas que tienen miedo y hacen lo que quieren de todos modos. Asintió lentamente. Entonces crees que debería hacerlo. Creo que deberías hacer lo que te dé la gana. Pero te diré esto. Si no lo intentas, nunca sabrás qué podría haber pasado. Y ese arrepentimiento te acompañará para siempre. Al menos si lo intentas y fallas, sabrás que diste lo mejor de ti. Esa noche tomó su decisión. Audicionaría para la exhibición de invierno. Al día siguiente, fue a la oficina principal durante su hora de almuerzo en la escuela. Tuvo que tomar 2 autobuses para llegar a la academia. Entró por la puerta principal por primera vez.
Normalmente entraba por la de atrás con su padre. La recepcionista lo miró con recelo. ¿Puedo ayudarte?, preguntó. Estoy aquí para inscribirme en las audiciones, dijo con la voz un poco temblorosa. Para el puesto de artista comunitario. La mujer arqueó las cejas. ¿Las audiciones? ¿Seguro? Sí, señora. Lo miró de arriba abajo. Vio su ropa vieja, sus zapatos gastados. Probablemente adivinó quién era. ¿Nombre?, preguntó. Williams. Escribió su nombre en un papel. Las audiciones son el 20 de noviembre a las 4. No llegue tarde. Gracias, señora. Salió de la oficina con el corazón latiendo con fuerza. Lo había logrado. Se había inscrito. Ya no había vuelta atrás. La noticia se extendió rápidamente. Al día siguiente, todos en la academia sabían que el hijo del conserje se había inscrito para las audiciones de presentación. Oyó los susurros cuando caminaba por los pasillos con su trapeador. Vio los dedos que lo señalaban y las caras sonrientes. Jonathan III fue el peor. ¿Lo oyeron?, preguntó Jonathan en voz alta a sus amigos, asegurándose de que pudieran oír. El trapeador cree que va a actuar en nuestra presentación. Esto va a ser divertidísimo. Sus amigos se rieron. Va a hacer el ridículo delante de todos otra vez. Deberíamos vender entradas. Otro chico mencionó el espectáculo de comedia de Piano Boy. Siguió fregando. No levantó la vista. No dijo ni una palabra. Pero por dentro ardía. Los días previos a la audición fueron duros. Aparecieron carteles por toda la academia. No eran carteles oficiales, eran hechos a mano. Tenían fotos del video con palabras como El prodigio del conserje y Conoce tu lugar. Alguien puso uno en la puerta del almacén donde esperaba a su padre. Lo rompió. Al día siguiente había otro. Él también lo rompió. Sus compañeros de clase en su escuela regular se enteraron de la audición. Algunos se burlaron de él, pero algunos lo sorprendieron. Creo que es genial que te presentes. Una chica llamada dijo, la mayoría de la gente tiene demasiado miedo de perseguir lo que quiere. Eres valiente. Gracias, dijo sorprendida. Solo haz lo mejor que puedas. Dijo eso es todo lo que cualquiera puede hacer. Practicaba más duro que nunca. Cada noche tocaba hasta que se le entumecieron los dedos. Perfeccionaba su canción, cada vez más alta. Se sabía cada nota, cada pausa, cada respiración. 3 días antes de la audición, visitó a su madre en el hospital. Se veía un poco mejor. Tenía más color en las mejillas. Incluso se incorporó cuando él entró. Me enteré de la audición, dijo con una sonrisa. Tu padre me lo dijo. ¿Estás enojada? ¿Mamá? ¿Enojada? ¿Por qué iba a estar enojada? Porque no te lo dije yo misma. Porque podría fallar porque su madre levantó la mano. Detente ahí, Williams. Escúchame. Guardó silencio. Nunca podrías decepcionarme, dijo su madre. Nunca. Estoy orgullosa de ti por intentarlo. Estoy orgullosa de ti por ser valiente. Ganes o pierdas, ya eres mi campeona. Sintió lágrimas en sus ojos. ¿Y si me equivoco, mamá? ¿Y si me quedo paralizada en el escenario? ¿Y si se ríen de mí otra vez? Su madre sonrió suavemente. Luego se ríen. Y entonces tú levántate al día siguiente y sigue adelante. Un mal momento no define toda tu vida. Una habitación llena de gente mala no representa el mundo entero. Hay gente ahí fuera que verá tu talento y lo amará. Solo tienes que encontrarlos. Ella extendió la mano y le tocó la cara. Y pase lo que pase, estaré contigo aquí dentro. Señaló su corazón. Siempre estaré contigo. Abrazó a su madre con cuidado, consciente de los tubos y cables que la sujetaban. Te quiero, mamá. Yo también te quiero, cariño. Ahora ve a practicar. Muéstrales lo que un Williams puede hacer. Salió del hospital sintiéndose como si pudiera volar. Su madre creía en él. Su padre creía en él y, en el fondo,
Él creía en sí mismo. La audición era en 3 días. Estaba listo. O al menos eso creía, porque no sabía qué había planeado Jonathan. No sabía de los trucos y trampas que le aguardaban. No sabía que su mayor desafío aún estaba por llegar. Solo conocía la música, y por ahora eso era suficiente. El día de la audición llegó frío y gris. La lluvia de noviembre caía del cielo como lágrimas. Estaba en la parada del autobús esperando el que lo llevaría a la academia. Llevaba su mejor ropa. No era elegante, solo una camisa blanca limpia y un pantalón negro que su padre había planchado esa mañana. Sus zapatos eran viejos, pero los había lustrado hasta que casi parecían nuevos. En el bolsillo, llevaba una pequeña foto de su madre. Ella se la había dado el día anterior. Para la buena suerte, le había dicho: cuando tengas miedo, mira esta foto. Recuerda que estoy contigo. Tocó la foto a través de su bolsillo. Respiró hondo. Llegó el autobús y se subió. El trayecto a la academia duró 45 minutos, mirando por la ventana todo el tiempo. Repasó la canción mentalmente. Imaginó sus dedos sobre las teclas. Oyó las notas en su mente. Puedes hacerlo, se dijo. Has practicado durante meses. Conoces esta canción mejor que nadie. Pero otra voz susurró pensamientos oscuros. ¿Y si fallas? ¿Y si te congelas? ¿Y si todos se ríen de nuevo? Apartó la voz. Se concentró en la música, solo en la música. Cuando llegó a la academia, la lluvia había parado, pero el cielo seguía oscuro. Cruzó la puerta principal con la cabeza bien alta. No miró a nadie. Caminó directo al auditorio donde se celebraban las audiciones. Había una fila afuera de la puerta, unas 20 personas esperando. La mayoría eran jóvenes y bien vestidos. Llevaban estuches de instrumentos caros y sonreían con confianza. Todos lo miraron cuando se unió a la fila. Algunos susurraban entre sí. Algunos reían en voz baja, ignorándolos. Una chica frente a él se giró. Tenía el pelo rojo y los ojos verdes. ¿Estás aquí para la audición?, preguntó. Sí, respondió. ¿Qué instrumento tocas? Piano. La chica asintió. Yo también. Llevo tomando clases desde los 5 años. Mi profesor dice que soy uno de los mejores de la ciudad. No supo qué decir. Buena suerte, dijo finalmente. La chica sonrió. No era una sonrisa amable. Tú también la necesitarás. Se dio la vuelta, sintió un nudo en el estómago, pero él no se fue. Se quedó en la fila. Uno a uno, entraron. Algunos salieron sonriendo, otros llorando, otros sin expresión alguna. Finalmente, llegó su turno. Una mujer con un portapapeles lo llamó por su nombre: Williams. Él levantó la mano. Aquí, eres el siguiente. Sígueme. La siguió a través de las puertas del auditorio. La sala era enorme, más grande de lo que recordaba. Al frente estaba el escenario con el piano de cola. En el centro de la sala, 3 jueces estaban sentados tras una mesa larga. Y al fondo, observando desde las sombras, estaba Jonathan III. Estaba sentado con sus amigos. Todos sonreían. Sintió un vuelco en el corazón. Habían venido a mirar. Habían venido a verlo fracasar. Por un momento, quiso correr. Sentía las piernas débiles. Le temblaban las manos. Era un error. Nunca debería haber venido. Entonces recordó la foto que llevaba en el bolsillo. La tocó con los dedos. Oyó la voz de su madre en su cabeza. Siempre estaré contigo. Caminó hacia el escenario. Los jueces apenas levantaron la vista cuando entró. Uno era un anciano con gafas. Otra era una joven con pelo. Otro era un hombre de mediana edad con un traje caro. ¿Nombre?, preguntó el anciano. Williams. El anciano miró su lista. Aquí dice que no asiste a la academia. ¿Es correcto? Sí, señor. ¿Tiene formación académica? ¿Un profesor? No, señor.
Aprendí solo. Los jueces intercambiaron miradas. La joven escribió algo en su bloc de notas. El hombre de mediana edad se reclinó en su silla. Muy bien, dijo el anciano. Tienes 5 minutos. Empieza cuando estés listo. Camina hacia el mismo piano donde comenzó su viaje. Se sentó en el banco. El cuero estaba fresco bajo sus piernas. Puso los dedos sobre las teclas. Sus manos aún temblaban. Podía sentir miradas sobre él. Los jueces, Jonathan y sus amigos, todos lo observaban. Desde el fondo de la sala, oyó una risita. Cerró los ojos. Pensó en su madre en la cama del hospital. Pensó en su padre fregando pisos. Pensó en cada vez que había practicado en secreto, con miedo a ser descubierto. Pensó en cada lágrima que había derramado, cada momento de duda, cada momento de esperanza. Y entonces empezó a tocar. La primera nota sonó clara y pura. Llenó la habitación como la luz del sol. Sintió que la música se apoderaba de él. Sus manos dejaron de temblar. Su miedo se desvaneció. No quedaba nada más que la canción que tocaba. Alzando su propia canción. La canción que contaba la historia de su vida. Empezó suave y triste. Notas que... El sonido de noches solitarias y bolsillos vacíos. Notas que hablaban de vergüenza y miedo. La melodía era lenta, como alguien caminando bajo la lluvia sin a dónde ir. Entonces la música empezó a cambiar. Se hizo más fuerte, más fuerte. Las notas se aceleraban. Hablaban de esperanza, de sueños que no morirían. De un chico que se negó a rendirse, sin importar cuánto lo presionara el mundo, que lo volcó todo en el piano. Cada dolor, cada alegría, cada momento de sus 14 años. La música no era solo sonido. Era su alma hecha visible. No pensaba en los jueces. No pensaba en Jonathan. No pensaba en nada más que en las teclas bajo sus dedos y en la canción en su corazón. El movimiento final fue el más poderoso. Las notas subían cada vez más alto como un pájaro que se eleva hacia el cielo. Hablaban de triunfo, de superación, de alcanzar algo hermoso y finalmente tocarlo. La última nota quedó suspendida en el aire. Resonó en las paredes y el techo. Pareció durar una eternidad. Entonces, el silencio le abrió los ojos. El viejo juez se había quitado las gafas. La miraba fijamente con los ojos muy abiertos. La joven había dejado de escribir. Tenía la boca ligeramente abierta. El hombre de mediana edad se había inclinado hacia adelante, con las manos agarradas al borde de la mesa. Desde el fondo de la sala, no se oía ninguna risa. Jonathan y sus amigos se quedaron paralizados. Parecían haber visto un fantasma, levantándose del estrado. Le temblaban las piernas. No sabía si lo había hecho bien o no. El silencio era tan fuerte que le dolía. Gracias, dijo finalmente el viejo juez. Su voz era extraña, ronca. Pueden irse. Asintió y salió del escenario. Pasó junto a la mesa del juez. Se dirigió a la puerta. Justo antes de llegar, la joven habló. El señor Williams se detuvo. Se dio la vuelta. Sí. La mujer lo miró con algo en los ojos que él nunca había visto. Respeto. Eso era extraordinario, dijo simplemente. Sintió que se le llenaba el corazón de alegría. Gracias, susurró. Salió del auditorio. Sus piernas lo llevaron por el pasillo hasta la puerta principal, al frío aire de noviembre. Y entonces empezó a llorar. No eran lágrimas de tristeza, sino lágrimas de felicidad, lágrimas de alivio, lágrimas que se habían acumulado durante meses y que finalmente necesitaban salir. Lo había logrado. Había tocado su canción. No se había quedado paralizado. No había fracasado. Pase lo que pase después, se había demostrado algo a sí mismo. No era solo el hijo del conserje. No era solo el chico pobre de la zona mala de la ciudad. Era músico. 3 días después, llegó una carta al apartamento. Su padre se la entregó con manos temblorosas. El sobre tenía el logo de la academia.
Lo abrió lentamente y leyó el texto. Estimado señor Williams, felicitaciones. Ha sido seleccionado como artista comunitario para la exhibición de invierno. Por favor, preséntese en la academia el 14 de diciembre para el ensayo. Esperamos con ansia su actuación. Atentamente. El comité de selección de la academia leyó la carta 3 veces. Luego se la mostró a su padre. James Williams miró la carta. Luego miró a su hijo. Las lágrimas corrían por su rostro curtido. Lo lograste, dijo. Hijo mío, lo lograste. Se abrazaron en la pequeña cocina de su pequeño apartamento. Afuera, la ciudad era ruidosa y gris, pero dentro solo había alegría. Iba a actuar en la exhibición de invierno y nada lo detendría. O eso creía. La noticia de la selección corrió como la pólvora por la academia. La mayoría de los estudiantes estaban conmocionados, algunos enojados, algunos impresionados, pero Jonathan III estaba furioso. Esto es ridículo, dijo Jonathan a sus amigos en el almuerzo. El hijo del conserje va a actuar en nuestra exhibición frente a toda esa gente importante. Esto lo arruinará todo. ¿Qué podemos hacer al respecto?, preguntó uno de sus amigos. Los jueces ya lo habían elegido. Jonathan entrecerró los ojos. Ya pensaremos en algo. Durante las 2 semanas siguientes, practicó con más ahínco que nunca. La academia le dio permiso para usar una sala de práctica todos los días después de clases. Era una habitación pequeña con un viejo piano vertical, no tan bonito como el piano de cola del auditorio, pero no le importó. Agradecía cualquier oportunidad de tocar. Perfeccionó su canción. La tocó 100, 1000 veces. Se sabía cada nota de memoria. Podía tocarla con los ojos cerrados. Podía tocarla dormido. Su padre estaba orgulloso. Su madre, aún en el hospital, lloró de alegría al enterarse de la noticia. Mi bebé va a ser una estrella, dijo, apretándole la mano. Siempre supe que eras especial. Ojalá pudieras estar ahí, dijo mamá. Yo también, cariño. Pero te estaré observando desde aquí. En mi corazón, estaré ahí contigo. La semana anterior a la presentación, las cosas empezaron a ir mal. Primero, alguien puso pegamento en las teclas del piano en su sala de práctica. Al presionarlas, se le atascaron los dedos. Le tomó 1 hora limpiar el desastre. Solo un accidente, dijo la secretaria cuando lo reportó. Los niños a veces hacen bromas. Entonces alguien escribió palabras desagradables en la puerta de su sala de práctica. Palabras sobre la gente pobre, palabras sobre su familia, palabras que no dolía, los pintó encima. Al día siguiente, volvieron. Finalmente, alguien pinchó las llantas del viejo auto de su padre. James tuvo que tomar el autobús al trabajo durante 3 días hasta que pudo permitirse llantas nuevas. Jonathan le dijo a su padre: sé que es él. Está tratando de asustarme. ¿Puedes probarlo?, preguntó James. No, pero sé que es él. Su padre suspiró. Entonces no podemos hacer nada al respecto, pero podemos negarnos a dejar que funcione. No dejes que vea que te está afectando. Eso es lo que quiere. Intentó mantenerse fuerte. Se concentró en su música. Ignoró los susurros y las miradas. Se dijo a sí mismo que la presentación era lo único que importaba. La noche anterior al gran día, fue a la academia para su última sesión de práctica. Mañana era el ensayo. Al día siguiente era la presentación misma. Caminó hacia su sala de práctica. El pasillo estaba oscuro y vacío. Todos se habían ido a casa. Sus pasos resonaron en el suelo de mármol. Al llegar a la sala de práctica, encontró la puerta abierta. Era extraño. Siempre la cerraba con llave. Entró y encendió la luz. Su corazón se paró. La habitación estaba destrozada. El atril estaba volcado. La banqueta del piano estaba rota. Y en el suelo, esparcidos como hojas muertas, estaban los restos de su partitura.
Alguien había roto su partitura en pedacitos. Cayó de rodillas. Recogió los trozos de papel con manos temblorosas. Su canción, su hermosa canción, la canción en la que había trabajado durante meses. Había desaparecido, destruida. En la pared, escritas con rotulador rojo, había 2 palabras: conoce tu lugar. Sentía que no podía respirar. Sentía una opresión en el pecho. Le ardían los ojos. Esto era demasiado. Era el golpe final. Se sentó en el suelo, rodeado de los trozos de papel rotos. No lloró. Estaba demasiado conmocionado para llorar. Simplemente se quedó allí sentado, mirando al vacío. Entonces vio algo en el espejo. Más escritura. Esta vez con marcador negro. No perteneces aquí. Vuelve al lugar de donde viniste. Retírate mientras puedas. Miró la letra. Miró la habitación destruida. Miró los fragmentos de su música esparcidos por el suelo. Y algo dentro de él se rompió. Recogió los trozos de papel en sus manos. Los sostuvo contra su pecho. Todas esas horas de trabajo, todas esas noches de ensueño, todo se había ido. Pero entonces, arrodillado en el frío suelo, algo más sucedió. Algo inesperado. Empezó a escuchar la música. No de afuera, sino de adentro, de su memoria, de su corazón. Cada nota ascendente seguía allí en su cabeza, en sus dedos, en su alma. Había tocado la canción tantas veces que ahora era parte de él. El papel era solo papel. La verdadera música estaba dentro de él. Podrían romper sus sábanas. Podrían destruir su habitación. Podrían escribir palabras de odio en las paredes. Pero no podrían arrancar la música de su corazón. Lentamente se puso de pie. Miró el piano. Alguien había grabado palabras en la madera, pero las teclas seguían allí. El piano seguía funcionando. Se sentó en lo que quedaba del banco. Puso los dedos sobre las teclas y tocó. Tocó, surgiendo de su memoria. Cada nota, cada pausa, cada crescendo, todo fluía de sus dedos como agua de un manantial. La música llenó la habitación destruida. Ahogó las palabras de odio en la pared. Se elevó por encima de los papeles esparcidos y los muebles rotos. Era hermosa, poderosa e imparable. Al terminar, se sentó en silencio un momento. Luego sonrió. No puedes detenerme, dijo en voz alta. Nadie puede detenerme. Sacó la foto de su madre del bolsillo. Miró su rostro sonriente. Voy a hacer esto, mamá, susurró. Por ti, por papá, por todos los que alguna vez soñaron con algo mejor. Limpió lo que pudo. Tiró los papeles rotos. Apartó los muebles rotos a un lado. Limpió las palabras del espejo con la manga. Luego salió de la habitación y caminó a casa. Esa noche no practicó. No lo necesitaba. Se sabía la canción de memoria. En cambio, se sentó junto a la ventana y miró las estrellas. Mañana era el ensayo. Al día siguiente era la presentación. No tenía partituras. No tenía ropa elegante. No tenía nada más que su talento y su determinación. Pero eso era suficiente. Eso siempre había sido suficiente. A la mañana siguiente, se despertó temprano. Se puso su mejor ropa. Lustraba sus zapatos viejos una vez más. Su padre lo esperaba en la cocina. Escuché lo que pasó anoche, dijo James en voz baja. El guardia de seguridad me habló de la habitación. Asintió. Lo destruyeron todo. Pero tú sigues adelante. Sí, papá. Yo sigo adelante. Su padre sonrió. Era una sonrisa orgullosa y llena de amor. Ese es mi hijo. Ese es mi niño. Le entregó algo. Una pequeña caja. ¿Qué es esto?, preguntó. Ábrela. Abre la caja. Dentro había una pajarita. Era sencilla y negra, pero parecía nueva. Llevo meses ahorrando, dijo su padre. Quería que tuvieras algo bonito para la presentación. Algo que te hiciera sentir especial.
Sintió lágrimas en los ojos. Papá, no tenías por qué. Lo sé, pero yo quería. Te lo mereces, hijo. Ponte la pajarita. La corbata. Se sentía extraña alrededor de su cuello, pero también bien. Lo hacía sentir diferente, más seguro, más preparado. ¿Cómo me veo?, preguntó. Su padre rió como una estrella. Se abrazaron, luego agarró su mochila y se dirigieron a la puerta. Llamó su padre. Se dio la vuelta. Sí, papá. Pase lo que pase hoy, quiero que sepas algo. Los ojos de su padre brillaban. Ya has ganado por ser lo suficientemente valiente para intentarlo. Ya has ganado. Sonrió. Gracias, papá. Luego salió por la puerta y se adentró en la fría mañana de diciembre. El ensayo lo esperaba. Y después, la actuación de su vida. El día del espectáculo de invierno llegó con vientos fríos y esquís despejados. La academia se transformó. Luces blancas colgaban de cada ventana. Una alfombra roja conducía a la entrada principal. Autos caros bordeaban la calle. Dentro del auditorio era magnífico. Candelabros de cristal brillaban en el techo. Flores frescas decoraban cada mesa. Los asientos estaban cubiertos de terciopelo rojo. Todo parecía sacado de una película. Llegó temprano. Entró por la puerta trasera con su padre. James estaba trabajando esa noche sirviendo bebidas y limpiando, pero había prometido ver a su hijo actuar. Estaré ahí mismo, atrás, dijo su padre, animando con más fuerza que nadie. Sonrió nervioso. Gracias, papá. Fue a la sala de espera tras bambalinas. Había unos 30 artistas esa noche, estudiantes de la academia, todos vestidos con vestidos caros y trajes a medida. Llevaban violines, violonchelos y flautas. Hablaban en voz baja y emocionada. Al entrar, la sala quedó en silencio. Llevaba el traje prestado de su padre. Le quedaba un poco grande. Las mangas eran un poco largas, pero tenía su pajarita nueva. Sus zapatos estaban lustrados y mantenía la cabeza alta. Algunos estudiantes apartaron la mirada. Algunos susurraron entre sí. Algunos incluso le sonrieron. Jonathan III estaba en la esquina con sus amigos. Llevaba un smoking a la medida. Su cabello rubio estaba peinado hacia atrás. Parecía un joven príncipe. Al verlo, su rostro se torció en una fea sonrisa burlona. «Mira quién apareció», dijo Jonathan en voz alta. «Pensé que lo dejarías después de lo que pasó con tu sala de ensayo». No respondió. «Ah, es cierto», continuó Jonathan. «Ya no tienes tus partituras. ¿Cómo vas a tocar sin tus papeles, Map Boy?» Sus amigos rieron. Miró a Jonathan directamente a los ojos. «No necesito los papeles», dijo con calma. «La música está en mi corazón». La sonrisa burlona de Jonathan se desvaneció por un momento, luego volvió a reír. «Ya veremos». Una mujer con un portapapeles entró y colocó a todos. El espectáculo comienza en 30 minutos. Los artistas se alinearon según el horario, siendo el último de la lista. El artista comunitario siempre iba último. El espectáculo comenzó. Uno a uno, los estudiantes subieron al escenario y actuaron. Una chica tocó una hermosa pieza de violín. Un chico cantó una ópera que hizo aplaudir a la gente. Un grupo interpretó un número de jazz que hizo que todos movieran los pies. Todos fueron buenos. Algunos fueron geniales. Observé desde los bastidores, sintiendo su corazón latir cada vez más rápido. El público estaba lleno de gente importante. Hombres de traje que valían más que mujeres con vestidos cubiertos de diamantes, ejecutivos musicales, cazatalentos, periodistas, todos los que importaban en el mundo de la música. En la primera fila se sentaba la familia. El abuelo de Jonathan, fundador de la academia, estaba sentado en el medio. Era anciano y severo, de cabello blanco y fríos ojos azules. Jonathan actuó casi al final. Tocó una pieza clásica al piano. Su técnica era perfecta. Su ritmo era impecable.
Al terminar, el público aplaudió cortésmente. Jonathan hizo una reverencia y salió del escenario. Al pasar, susurró: «Supera a ese trapeador». Entonces llegó el momento que había estado esperando. Y ahora el locutor dijo: «Nuestro último artista de la noche. Este año nos enorgullece presentar a un artista comunitario seleccionado de audiciones abiertas. Den la bienvenida al escenario a Williams». Hubo una pausa, luego un aplauso cortés e inseguro. Salió de detrás del telón. Las luces eran tan brillantes que casi lo cegaron. El público era un mar de rostros que lo observaban, juzgándolo. Caminó hacia el centro del escenario. El piano de cola lo esperaba. El mismo piano donde había tocado su primera nota. El mismo piano donde lo habían descubierto y humillado. El mismo piano que lo había iniciado todo. Se sentó en el banco. El cuero estaba caliente ahora, calentado por las luces. Se ajustó la pajarita. Miró las teclas. Por un momento, el pánico se apoderó de él. El público era tan grande. Había tanto en juego. ¿Y si olvidaba las notas? ¿Y si se le resbalaban los dedos? ¿Y si Jonathan tenía razón y no pertenecía allí? Luego metió la mano en el bolsillo y tocó la foto de su madre. «Siempre estaré contigo». Cerró los ojos, respiró hondo y empezó a tocar. La primera nota rompió el silencio como un amanecer que rompe la noche. Era clara, pura y hermosa. Llenó el auditorio como la luz llenaba una habitación oscura. Tocaba en ascenso. Empezó suave y lento. La melodía era triste, como un niño solitario mirando la lluvia por una ventana. Las notas hablaban de bolsillos vacíos y campanas vacías. Hablaban de noches frías y palabras crueles. Hablaban de ser invisible, de sentirse inútil, de preguntarse si los sueños eran solo para otros. El público escuchaba en perfecto silencio. Nadie se movía. Nadie respiraba. Entonces la música empezó a cambiar. El ritmo aumentó. Las notas se hicieron más fuertes. La tristeza seguía ahí. Pero ahora había algo más. Esperanza, determinación, la negativa a rendirse por mucho que el mundo lo presionara. Se permitió sentirlo todo: el dolor de ser objeto de burla, la alegría de hacer música, el amor de sus padres, el miedo al fracaso, el coraje para intentarlo de todos modos. Lo puso todo en las teclas. La melodía subió más alto. Ya no era triste. Era triunfal. Era el sonido de alguien que se levantaba después de ser derribado. Era el sonido de una semilla rompiendo la tierra dura para alcanzar el sol. Era el sonido del amanecer. Las lágrimas comenzaron a rodar por los rostros del público. Una mujer en la tercera fila sacó un pañuelo. Un hombre en la quinta fila se secó los ojos con la manga. Incluso los ejecutivos de rostro severo en la parte de atrás se conmovieron. En la primera fila, el anciano se inclinó hacia adelante. Sus fríos ojos azules estaban húmedos. Jonathan se quedó paralizado, con el rostro pálido. Su sonrisa burlona se había desvanecido. Su confianza se había desvanecido. Miró fijamente como si estuviera viendo un fantasma. El movimiento final fue el más poderoso. Las notas llegaron rápidas y furiosas, una cascada de sonido. Luego se ralentizaron, se suavizaron, se volvieron suaves, como una nana. La última nota quedó suspendida en el aire. Resonó en las paredes, el techo y las lámparas de araña. Pareció durar una eternidad. Entonces el silencio le abrió los ojos. Tenía el rostro empapado de lágrimas. Le temblaban las manos. Miró al público. Por un momento, no pasó nada. Entonces alguien se puso de pie. Era la mujer de la tercera fila. Empezó a aplaudir con fuerza. Entonces el hombre a su lado se puso de pie. Luego toda la tercera fila. Luego la cuarta. Luego la quinta. Los aplausos crecieron como una ola. Resonaron en el auditorio. Fue ensordecedor. Fue hermoso. Todo el público se puso de pie para ovacionar al hijo del conserje. Al fondo de la sala,
Junto a la puerta de servicio, estaba James Williams. Llevaba puesto su uniforme de conserje. Se suponía que debía estar trabajando, pero no podía moverse. Las lágrimas corrían por su rostro curtido. Y junto a él, en silla de ruedas, estaba Williams, asfixiándose. Había dado de alta del hospital esa misma tarde. Había obligado a James a empujar su silla de ruedas desde el aparcamiento. Estaba débil y pálida, y probablemente no debería haberse levantado de la cama, pero allí estaba. Estaba observando a su hijo. La vio entre la multitud. Su corazón casi le estalló. «Mamá», susurró. Ella le sonrió. Levantó su delgada mano y saludó. Y articuló 3 palabras: «Ese es mi bebé». Los aplausos continuaron. La gente vitoreaba, gritaba. Algunos lloraban a gritos. Fue el momento más emotivo que alguien pudiera recordar en una presentación de la academia. Se levantó del banquillo. Hizo una reverencia, y luego otra. Los aplausos no paraban. Los cazatalentos ya se dirigían al escenario. Los ejecutivos musicales hablaban con urgencia por sus teléfonos. Los periodistas tomaban notas, pero nada de eso les importaba. A él solo le importaban 2 personas, su madre en silla de ruedas y su padre con el uniforme de conserje. Bajó del escenario y caminó hacia ellos. La multitud se apartó para dejarlo pasar. La gente se acercó para tocarlo y felicitarlo. Sonrió y asintió, pero siguió caminando. Cuando llegó a sus padres, cayó de rodillas frente a la silla de ruedas de su madre. «Viniste», dijo con la voz quebrada. «Viniste». «Ni los caballos salvajes pudieron apartarme», dijo en voz baja. «Mi bebé estaba actuando. Tenía que verlo». La abrazó con suavidad, con cuidado. Su padre le puso una mano en el hombro. «Lo lograste, hijo». James dijo: «Les demostraste a todos». Miró a su padre. «Lo logramos, papá. Todos juntos». Los 3 se abrazaron mientras la multitud seguía aplaudiendo. Y en algún lugar de la primera fila, Jonathan III estaba sentado solo. Sus amigos se habían apartado de él. Su abuelo estaba mirando el escenario, ignorándolo por completo. Jonathan no podía aplaudir. No podía hablar. No podía moverse. Por primera vez en su vida, no tenía nada que decir. El trapeador los había silenciado a todos. Los aplausos duraron 5 minutos completos. Cuando finalmente cesaron, la multitud corrió hacia los hombres con trajes caros y las mujeres con vestidos brillantes. Todos querían hablar con él. «Fue increíble», dijo un hombre con una tarjeta de presentación. «Soy de la escuela. Nos encantaría hablar sobre una beca». «Aquí está mi tarjeta», dijo una mujer con un vestido rojo. «Soy productora musical. Llámame el lunes a primera hora». «Represento al programa juvenil de la Sinfónica de Chicago», dijo otro hombre. «Necesitamos hablar». Tarjetas, apretones de manos y felicitaciones llegaron de todas partes. Sonrisa. Y asintió, pero le daba vueltas la cabeza. Esto era demasiado, demasiado rápido. Su padre estaba a su lado como un escudo. «Uno a uno. Por favor, denle al niño un poco de espacio para respirar». La multitud retrocedió un poco, miró a su madre. Sonreía, pero parecía cansada, muy cansada. «Tenemos que llevarla». De vuelta al hospital, le dijo a su padre. «Lo sé», dijo James. «Déjenme hablar primero con algunas de estas personas. Esto podría cambiarnos la vida». Un hombre alto, de cabello plateado, dio un paso al frente. Vestía mejor que todos los demás en la sala. Tenía un aire de poder. «Señor Williams», el hombre dijo, «me llamo Richard Cole. Dirijo la Fundación Cole para jóvenes artistas. Ofrecemos becas completas a músicos talentosos de entornos desfavorecidos». Le estrechó la mano. «Mucho gusto, señor». «Lo que hizo allí arriba esta noche fue extraordinario», dijo el señor Cole. «Tu técnica necesita pulirse,
pero tu alma es extraordinaria. Llevo 40 años en este negocio y pocas veces he escuchado algo tan conmovedor. No sabía qué decir. Gracias, señor. Me gustaría ofrecerte una beca completa para el conservatorio de tu elección. Matrícula, alojamiento y comida, gastos. Todo cubierto. James se quedó boquiabierto. Todo. El señor Cole lo confirmó. Tu hijo tiene un don que merece ser desarrollado. Queremos ayudar a que eso suceda. Miró a su padre. Las lágrimas corrían por el rostro de James de nuevo. Tendremos que pensarlo, dijo James. Hablarlo en familia. Por supuesto, dijo el señor Cole. Aquí tienes mi tarjeta. Llámame cuando estés listo. Le entregó a James una tarjeta de visita dorada y se alejó un momento. Su padre simplemente se miró. Entonces empezaron a reír. Era el tipo de risa que nace de la sorpresa, la alegría y el alivio, todo junto. Una beca completa, susurró James. Hijo mío, lo lograste. Lo logramos, papá. Se abrazaron de nuevo. La multitud seguía bullendo a su alrededor, pero no le importaba. A él solo le importaba este momento. Esta sensación de victoria imposible. Entonces una voz interrumpió el ruido. Disculpe. Se giró. El viejo señor estaba detrás de él. El fundador de la academia, el abuelo de Jonathan. Sintió que su cuerpo se tensaba. ¿Iba a gritarle este hombre? ¿Decirle que no pertenecía allí? Pero el anciano no parecía enojado. Parecía avergonzado. ¿Puedo hablar contigo en privado?, preguntó el señor, mirando a su padre. James asintió lentamente. De acuerdo, dijo. Caminaron hacia un rincón tranquilo de la habitación. El señor se apoyó en su bastón y lo miró con ojos cansados. Te debo una disculpa, dijo el anciano. ¿Me sorprendió? Mi nieto Jonathan me contó lo que hizo. El video, los carteles, el sabotaje. Me lo contó todo. No respondió. Simplemente esperó. Construí esta academia hace 60 años, continuó el señor. Quería crear un lugar donde los jóvenes talentosos pudieran aprender y crecer. Quería dar oportunidades a quienes las merecían. Hizo una pausa y negó con la cabeza. En algún momento, las cosas cambiaron. La academia se convirtió en un lugar para que las familias ricas presumieran de sus hijos. Nos olvidamos del talento. Nos olvidamos de la pasión. Nos olvidamos de lo que realmente importa. El anciano lo miró con algo parecido al respeto. Lo que hiciste esta noche me recordó por qué fundé esta escuela en primer lugar. No vienes de una familia adinerada ni privilegiada. Te enseñaste a ti mismo. Te enfrentaste al ridículo y al sabotaje. Y aún así tocaste la música más hermosa que he escuchado en años. Sintió un nudo en la garganta. Gracias, señor. No, dijo el señor, gracias. Tú. Le recordaste a un anciano lo que había olvidado. Metió la mano en el bolsillo y sacó un sobre. Quiero que tengas esto. Abrió el sobre. Dentro había un cheque. El número le abrió los ojos de par en par. Esto es para las facturas médicas de tu madre, dijo el señor. Considéralo un regalo de la academia de mi parte. Miró fijamente el cheque. Era suficiente para cubrirlo todo. Todas las facturas, todas las medicinas, todo. No puedo aceptar esto, dijo con voz temblorosa. Puedes y lo harás, dijo el anciano con firmeza. Es lo menos que puedo hacer. Mi familia te causó dolor. Déjanos ayudarte ahora. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Gracias, señor. Muchas gracias. El señor asintió. Entonces hizo algo inesperado. Extendió la mano y la estrechó. El apretón del anciano era débil, pero sus ojos eran fuertes. Tienes un futuro brillante, Williams. No dejes que nadie te diga lo contrario. Dicho esto, el señor se alejó. Se quedó solo un rato. Un momento, sosteniendo el cheque en sus manos temblorosas. Luego regresó con sus padres.
Su madre vio su rostro. ¿Qué pasa, cariño? ¿Qué pasó? Le mostró el cheque. Su padre lo miró. Su madre lo miró. Durante un largo rato, nadie habló. Entonces William empezó a llorar. «Podemos pagar las cuentas», susurró. «Podemos pagarlo todo». James abrazó a su esposa e hijo. Los tres permanecieron juntos, llorando, riendo y abrazados. La multitud los rodeó. La fiesta continuó, pero no le importó nada. Tenía todo lo que necesitaba. Aquí. Más tarde esa noche, después de que su madre regresara sana y salva al hospital y la emoción se hubiera calmado, salió solo de la academia. La noche era fría y silenciosa. Las estrellas brillaban en lo alto. La ciudad se extendía ante él, llena de luces y sombras. Caminó hacia la entrada del edificio y miró el nombre grabado en piedra. HRTWL Academy of Music. Una voz se escuchó detrás de él. «Tuviste suerte». Se giró. Jonathan estaba allí de pie, con las manos en los bolsillos. Tenía el rostro pálido. Tenía los ojos rojos. «Disculpa», dijo. «Dije que tuviste suerte». Esa actuación, la ovación, las becas, todo, solo suerte. Miró a Jonathan un largo rato. Vio a un chico que lo tenía todo y no valoraba nada. Un chico que tenía tanto miedo de ser común que tenía que denigrar a los demás para sentirse especial. Sintió algo inesperado. «Lástima. Quizás fue suerte», dijo en voz baja. «O quizás fueron todas esas noches que practiqué en secreto. Todas esas veces que toqué un teclado roto mientras dormías en tu elegante cama. Todos esos momentos en que me negué a rendirme. Incluso cuando hiciste todo lo posible por detenerme». El rostro de Jonathan se contrajo. «¿Crees que eres mejor que yo?» «No», dijo. «No creo ser mejor que nadie. Pero sí sé una cosa». «¿Qué?» «Tenías todas las ventajas del mundo. Dinero, profesores, los mejores instrumentos, y aún así te superé esta noche. No porque sea más inteligente o más talentoso, sino porque lo deseaba más. Lo necesitaba más». Jonathan no tenía nada que decir. «Intentaste destrozarme», continuó. «Destrozaste mi música. Escribiste palabras crueles en las paredes. Hiciste todo lo posible para que renunciara, pero no funcionó. ¿Sabes por qué?» Jonathan negó con la cabeza. «Porque la música no está en el papel. No está en el piano. Está aquí dentro». Señaló su corazón. «Y no puedes tocar eso. Nadie puede». Jonathan se quedó allí en silencio. Por primera vez, parecía la persona pequeña que realmente era. Se giró para irse. Entonces se detuvo y miró hacia atrás una vez más. «Una cosa más», dijo. «Si alguna vez quieres ser un músico de verdad, deja de intentar denigrar a los demás. Empieza a construirte a ti mismo. Esa es la única manera de convertirte en alguien que valga la pena ser». Dicho esto, se alejó. Caminó por la calle hacia la parada del autobús. La noche era fría, pero sentía calor por dentro. Tenía dinero para el tratamiento de su madre. Tenía ofertas de becas. Le había demostrado algo al mundo. Pero más que eso, se había demostrado algo a sí mismo. No era solo el hijo del conserje. No era solo el chico pobre del barrio pobre. Era Williams, un músico, un luchador, un soñador que se negaba a rendirse. Mientras esperaba el autobús, miró las estrellas. Pensó en su madre en el hospital, recuperándose. Pensó en su padre, trabajando tan duro para mantener unida a la familia. Pensó en toda la gente que había dudado de él, se había reído de él, había intentado detenerlo, y sonrió. Llegó el autobús y subió. Encontró un asiento junto a la ventana y miró las luces que pasaban. Mañana, su vida sería diferente. Reuniones de becas, entrevistas, un mundo completamente nuevo abriéndose. Pero esta noche, solo quería disfrutar de este momento. Metió la mano en el bolsillo y sacó la foto de su madre. Miró su rostro sonriente. «Lo logramos, mamá»,
susurró. Lo logramos. Fuera de la ventana, la ciudad brillaba como 1 millón de estrellas. Y en algún lugar a lo lejos podría jurar que escuchó música. La música del ascenso, la música de la esperanza, la música de un niño que un día se sentó al piano y lo cambió todo. Se burlaron de él. Se rieron de él. Intentaron quebrantarlo. Pero al final, tocó una canción que lo silenció a todos. Y eso marcó la diferencia.